Muy bien. Buenas tardes con todos ustedes. Vamos a continuar con las clases. Ahora queda síndrome de Guillain-Barré. Después continuaremos con miastenia y si alcanza el tiempo con esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Como vamos con el tiempo. Primero, para comenzar, el síndrome de Guillain-Barré afecta el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ¿no? Tanto el sistema nervioso somático como el sistema nervioso autónomo tienen una parte central, pero también tienen una parte periférica. Esta parte periférica es la que se afecta en el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La parte periférica está conformado por 31 pares de nervios espinales, 31 pares de nervios espinales y por 12 pares de nervios craneales. Si hablamos del sistema nervioso somático, el sistema nervioso que controla al músculo esquelético y que nos permite realizar actividades, ¿no? Si hablamos del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico va a estar formado dependiendo si es parasimpático o es simpático. El parasimpático por 4 pares craneales y 3 pares sacros, 3 nervios sacros. 4 pares craneales y 3 nervios sacros, estamos hablando de 7. Y el simpático por nervios que van del dorsal 2 al lumbar 2. Alguna literatura pone el dorsal 1 o una literatura dorsal 3. O sea, los 14 nervios del dorsal 2 al lumbar 2. Es el sistema nervioso simpático. Hay una presentación clásica de Guillain-Barré, una presentación común, una presentación histórica, pero cada vez está habiendo más presentaciones atípicas, ¿no? Atípicas, o se está considerando presentaciones atípicas. Para comenzar, afecta el sistema nervioso periférico en cuanto a sus nervios, pero también en cuanto a sus raíces nerviosas, Su naturaleza es inflamatoria, autoinmune, ¿no? Y su presentación es aguda, es una presentación aguda. Y esto es importante porque también existe la desmielitizante crónica, ¿no? La polioneuropatía desmielitizante crónica, que no es el caso. A la izquierda ustedes tienen la presentación clásica del síndrome de Guillain-Barré a la izquierda. Y a la derecha la presentación atípica, ¿no? Hasta ahora se sabe que es una enfermedad autoinmune, ¿no? No hay por lo menos documentación que nos diga que es otra enfermedad, ¿no? Afecta sobre todo la parte motora, ¿no? Pero también puede afectar la parte sensitiva, si se trata de cuál sistema afecta más el sistema nervioso somático, pero no quiere decir que no afecte el sistema nervioso autónomo, ¿no? Si le quiere hablar de qué porción del sistema nervioso periférico afecta, más la espinal, o sea, más los 31 pares de nervios espinales, que los 12 pares de nervios craneales que también a veces afectan, ¿no? Inicialmente, esta enfermedad se pensaba que era una enfermedad desmielinizante, o sea, que afectaba la mielina. ¿Y qué es la mielina? Es la envoltura del axón. Recordemos que hay neuronas mielínicas, que es la gran mayoría, pero también hay neuronas amielínicas con ausencia de la mielina, ¿no? Ahora, su forma de evolución suele ser ascendente, o sea, comienza comprometiendo los nervios inferiores para ir ascendiendo gradualmente hacia los nervios superiores. Pero también puede ser descendente, o sea, en forma inversa. Y cuando afecta a los nervios, ¿no? Lo va a hacer de ambos lados de manera más o menos simétrica, de ambos lados del cuerpo, de manera más o menos simétrica. Pero también es cierto que puede haber presentaciones que no respetan esa simetría, ¿no?
el Guillain-Barré, por lo que domina el tema motor, está considerado como una debilidad muscular, porque afecta la segunda neurona, ¿no? Recuerdo, esto está considerado como una debilidad muscular flácida. Recuerda que compromiso la segunda neurona da flacidez, ¿no? Veamos el curso de la evolución de esta enfermedad, ¿no? El curso de la evolución de esta enfermedad es en 3 etapas o fases. Una fase ascendente, como puedes ver, una fase ascendente del cuadro clínico, como pueden ver, estamos viendo la línea verde, ¿no? Una fase ascendente, ¿no? Normalmente esta fase ascendente dura una semana o 3 días, digamos así, ¿no? Pero la literatura le da hasta 28 días, la fase ascendente, ¿no? Una fase meseta, que normalmente dura también menos de 3 días, pero bueno, es muy variable, de días o semanas que dura esa parte meseta, y de ahí una fase descendente, Ahora, si comparamos la fase ascendente y la fase descendente, la fase ascendente es empinada, o sea, el establecimiento del cuadro motor, ¿no? El cuadro motor, el establecimiento de la habilidad motora es rápida, ¿no? Y en cuanto a la recuperación demora más, o sea, la recuperación suele ser más horizontalizada. Y recordemos que también hay Guillain-Barré cuya presentación es muy severa, muy extrema, en la cual el compromiso motor poco se recupera, ¿no? O no se recupera, pues, ¿no? En meses o años, ¿no? Hay grupos de pacientes con Guillain-Barré que están largo tiempo en la unidad de cuidados intensivos con tetraplegia. Estamos hablando ya de los extremos, ¿no? Que casi no se recupera. Ahora, si bien es cierto, el cuadro visible, ¿no? El cuadro que uno observa en el examen físico, ese es el cuadro clínico, que es básicamente un cuadro motor. Este cuadro suele estar precedido, ¿ya?, de en 2/3 partes de una infección, que viene en rojo, 2/3 partes, una infección. Esta infección puede ser bacteriana o viral y suele ser respiratoria o gastrointestinal. Entonces, en 2/3 partes está precedido por una infección. Y estos agentes infecciosos, bacterias o virus, van a desencadenar una respuesta autoinmune. En otras palabras, van a desencadenar la presencia de anticuerpos para los gangliosios en el suelo. ¿No? Que es la curva de azul. Y este aumento de anticuerpos va a preceder al cuadro neurológico, que es un cuadro básicamente motor. Entonces tenemos un cuadro infeccioso en 2/3 partes de los casos, posteriormente una respuesta autoinmune en base a gangliósidos, anticuerpos antigangliósidos, y un cuadro clínico que es sobre todo un cuadro motor. Estamos hablando de una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico, Recordemos que si comparamos la primera neurona con la segunda neurona, la primera neurona que nace en el área 4 de Brodmann, la corteza motora primaria, y que termina en el asta anterior de la médula, y la segunda neurona que nace en el asta anterior de la médula y acaba en el músculo esquelético. La primera neurona nos va a dar hiperreflexia, hipertonía, Babinski. En cambio, la segunda neurona nos va a dar hipotonía, hipo o arreflexia, ¿no?, y fasciculación. Entonces, si hablamos de Guillain-Barré, no vamos a tener pues hiperreflexia, hipertonía, Babinski, no. Más bien vamos a tener hipotonía, hiporreflexia y fasciculación. ¿Está bien? Hipotonía, hiporreflexia, fasciculación. Ahora, el compromiso de la segunda neurona puede ser, acá lo escribimos, en 4 niveles. Un compromiso del asta anterior. Ustedes ven acá, el asta anterior de la médula. Recuerden que esta es la médula, en el medio hay un X o un H, tiene unas porciones anteriores y unas porciones posteriores.
Si compromisos en el acto anterior de la médula, antiguamente teníamos la poliomielitis paralítica, ¿no? Que ha sido bastante desterrada, digamos así, por la vacunación, ¿no? ¿No? Si hablamos de un cuadro progresivo, degenerativo, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Después ustedes tienen las raíces y los nervios, ¿no? Entonces, ahí, si hablamos de una enfermedad bastante común, tenemos a las lumposiatalgias, ¿no? A las ciatalgias, ¿no? O sea, por patología de columna, ¿no? O las radiculopatías cervicales por patología de columna cervical, ¿no? Pero si hablamos de un cuadro agudo, tenemos al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? De Guillain-Barré. Si vamos más allá, nos encontramos con la unión neuromuscular, o sea, la unión del nervio motor con el músculo esquelético, ¿no? Y hay diferentes patologías, pero la que actualmente está más vigente es la miastenia gravis, que vamos a desarrollar en la clase siguiente, ¿no? Y por último, si hablamos de compromiso, y por último tenemos el músculo, ¿no? El compromiso del músculo, la inflamación del músculo, que da una miositis. Cuando hay un compromiso además dermatológico, se puede plantear la dermatomiositis. El Guillain-Barré afecta los nervios, pero también de las raíces, por eso se llama una poliradiculoneuritis. Y acá ustedes tienen un diagnóstico diferencial que se plantea en esta revista del 2018, ¿no? Trastornos musculares y metabólicos, enfermedades de la motoneurona, trastornos de la transmisión neuromuscular y polineuropatía. En parte ya hemos visto, ¿no? Las polineuropatías afectarían acá los nervios, ¿no? El segundo nivel, ¿no? Los trastornos de la transmisión neuromuscular afectarían este nivel, el tercer nivel, la unión neuromuscular, ¿no? Entonces ahí tienen la miastenia gravis, tienen el botulismo, ¿no? El síndrome miasténico neoplásico. Los aminoglucósidos también pueden producir a veces alteraciones ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, en emergencia se puede hacer ya un par de diagnósticos diferenciales, ¿no? Nosotros solemos pedir potasio en sangre, porque recuerda que existen las parálisis calémicas, ¿no? Ya sea por exceso o por defecto, hipocalemia e hipercalemia, ¿no? Y también se puede hacer el diagnóstico fácil, ¿no? De las miopatías, ¿no? Las miopatías. Es por esta razón pedimos enzimas musculares, ¿no? Para descartar miopatías, ¿no? Miopatías. Inicialmente, el Guillain-Barré estaba planteado como una polineuropatía demilizante inflamatoria aguda, por eso acá está en rojo, ¿no? Polineuropatía demilizante inflamatoria aguda. Así fue como se entendió esta enfermedad al comienzo, que tenía un compromiso de la mielina nomás, ¿no? Lo que ustedes ven en la primera columna. Posteriormente, ya con el auxilio de electromiografía, se entendió que también el compromiso puede ser del axón, no solamente de la mielina, sino del axón, ¿no? Y no solamente motor, sino sensitivo, ¿no? Y no solamente motor y sensitivo, sino también de pares craneales, ¿no? Pares craneales. Entonces, acá en el año 2000, ustedes ven 4 presentaciones consensuadas de Guillain-Barré, ¿no? Uno es la clásica, pues la debilizante aguda, ¿no? La histórica con la que se conoció esta enfermedad, ¿no? La otra es cuando compromete pares craneales, los compromisos de pares craneales, sobre todo los oculomotores, de eso te va la variante del síndrome Milan-Fischer, ¿no? Estas dos últimas son los compromisos del axón, ¿no? Que se puede determinar por electromiografía, en la cual se puede determinar el compromiso axonómico, ¿no? Y ahí van a ver la motora, ¿no? Pura y la motora sensitiva. Entonces con esto también queda demostrado que Guillain-Barré no solamente tiene un compromiso motor, sino también un compromiso sensitivo. Hay una variante motora sensitiva, axonal, ¿no? Entonces este primero fue la primera subdivisión, ¿no? En la historia, ¿no? Ya. Históricamente la debilitante inflamatoria aguda, después aparecen estos 4 grupos. Y acá tiene un estudio de Asbury, que ha estudiado extensamente la Guillain-Barré también, ¿no?
de la incidencia, de cuál es su prevalencia respecto a las estaciones, de qué edad, ¿no? Más frecuentemente se afecta, de los nervios afectados, de los estudios de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Estudios sobre anatomopatológicos del ataque inicial, ¿no? De la mielina, etc. Acá tienen todo un, ¿no? De los antecedentes infecciosos, del líquido cefalorraquídeo, del cuadro clínico, un mega estudio de Asbury sobre el sobre el síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, en los estudios anatomopatológicos en el ataque inicial, la inmunizante aguda obviamente afecta a la célula de Schwann, porque ustedes saben perfectamente que la glía que da la mielina en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. En el sistema nervioso central es el oligodendro, sí, pero en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. El Miller-Fisher también sería una enfermedad inmunizante porque afecta también la glía, ¿no? De la mielina, ¿no? A través de la célula de Schwann. Los nódulos de Ranvier ya tienen que ver con la parte axonal, ¿no? ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes incidencia, ¿no? En el hemisferio occidental, donde estamos nosotros, más frecuentemente en la desmielizante, ¿no? Que las otras variantes, ¿no? Pero acá tienen ustedes incidencia en otros continentes, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? O por ejemplo en China, ¿no? Muy bien. Y acá tiene otra tercera subdivisión. Recuerden, primero comienza con desmielizante aguda, segundo con estas 4 variables, y ahora tienen una última del 2014, ¿no? O sea, de 14 años después, ¿no? Una última del 2014, de Walkeley, ¿no? Un cine, una última, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la clasificación, las características clínicas, los comentarios y las características de soporte diagnóstico. 4 columnas, ¿no? Acá tienen el síndrome general, o sea, lo que hemos hablado al comienzo, el síndrome general, y acá tienen ya las diferentes presentaciones. La primera presentación que ustedes ven es la presentación clásica, la histórica, la desmielizante, ¿no? La desmielizante, ¿no? En el síndrome general, ya hemos hablado de la evolución de esta enfermedad, que tiene una fase ascendente, una fase meseta y una fase descendente, ¿no? Debe excluirse otros diagnósticos diferenciales, ya hemos dicho que en emergencia podemos excluir fácilmente si es parálisis calémica o si es miopatía, pidiendo electrolitos en sangre y pidiendo enzimas musculares, ¿no? También se puede hacer diagnóstico más definido, se puede acercar más si se estudia el líquido cefalorraquídeo y se encuentra la característica de disociación albúmino-citológica, en la cual las proteínas aumentan, pero la celularidad se mantiene. Las proteínas aumentan, la albúmina aumenta, pero la celularidad está estacionaria, ¿no? Con los valores dentro de los parámetros normales, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces el clásico, el más frecuente, el clásico, el histórico, ¿no? Que es compromiso de la segunda neurona en 4 extremidades, que es alteración de los reflejos, que es a forma ascendente y que se puede comparar por forma ascendente simétrica y se puede diagnosticar por una electromiografía. Y acá empezamos a presentar las otras variantes según esta bibliografía del 2014, ¿no? La variante faringo-cérvico-braquial, ¿no? Pero sobre todo un compromiso facio-braquial, la variante paraparética, o sea que era un compromiso crural, sobre todo un compromiso de miembros inferiores, ¿no? La variante facial bilateral, ¿no? Fundamentalmente hay un compromiso del séptimo par del nervio facial. La variante de Miller-Fisher, donde hay un compromiso de los oculomotores y le lleva a una oftalmoplegia. La encefalitis de Birkerson, ¿no? Muy bien, entonces así lo divide esta clasificación. Vamos a ver un poco de estadísticas. Acá tienen
una casística de 63 pacientes con Guillain-Barré, ¿no? Y observen, todos tienen compromiso motor. Por eso que el Guillain-Barré está dentro del grupo de la parálisis flácida o la debilidad muscular aguda, debilidad muscular aguda o parálisis flácida. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tiene que tener un compromiso motor. Y lo segundo, ¿no?, es el compromiso de los reflejos, ¿no? Compromiso motor, compromiso de los reflejos de instalación aguda, es lo que caracteriza al Guillain-Barré, de instalación aguda. Hay otros síntomas que ustedes pueden ver, compromiso sensitivo. Ya hemos mencionado que existe la axonal motora sensitiva, ¿no? Dolor. Recuerden que no solamente afecta a los nervios, afecta a las raíces, ¿no? Y cuando afecta a las raíces se produce un dolor radicular, ¿no? Un dolor radicular que nosotros aliviamos con moduladores como gabapentina, pregabalina o carbamazepina. Recuerden que no solamente es espinal, 31 pares de nervios espinales, sino también son nervios craneales. Y de los nervios craneales, recordar que se afecta más frecuentemente es el séptimo par, dando la famosa disparesia facial, o sea, ambas semicaras se paralizan. Al extremo que acá han creado una variante, ¿no?, de debilidad facial, ¿no? Que justamente se caracteriza por la disparesia facial, ¿no? Muy bien. Y algunos también van con disautonomía. Miren, de 73 casos, 16 presentaron disautonomía, o sea, más o menos una quinta parte o una cuarta parte presenta el compromiso del sistema nervioso simpático o parasimpático, que forman parte del sistema nervioso autónomo, que es la disautonomía. Es cierto que cada vez más se están identificando, por ejemplo, que tiene una casística 6 casos, y se está identificando variantes atípicas, ¿no?, con presentaciones no muy clásicas, ¿no? Por ejemplo, todas estas variantes tienen compromisos craneales, ¿no? Miren, compromisos craneales, ¿no? Yendo a la patogénesis de esta enfermedad, bueno, por un lado, en esta bibliografía de 2017, ¿no?, lo agrupo en dos, en los grupos desmielinizantes y los grupos axonales y de pares craneales, ¿no? En el primer grupo suponen de que la fisiopatología está explicada por la activación de complemento y con ello la destrucción de la mielina y la limpieza de los macrófagos. En el segundo grupo, en realidad son dos grupos, porque está la axonal y el Millen-Fischer, estaría explicado sobre todo por los gangliósidos, ¿no? Entonces, en esta literatura hablan sobre todo de los gangliósidos GM1, GD1A y GQ1B, ¿no? Que son el objetivo de la hemoglobina y comparten estos gangliósidos del nervio, comparten antígenos epítopos con diversos antígenos bacterianos similares, o sea, antígenos similares, de tal manera que los anticuerpos que iban dirigidos ante las bacterias y virus, como son similares a los antígenos que se encuentran, digamos, en los nervios, antígenos epítopos, entonces también se van a dirigir contra estas estructuras propias del organismo, ¿no?, que tienen estos gangliósidos, ¿no? Cuando se tuvo este hallazgo de los gangliósidos, seguro había la ilusión de que el diagnóstico sea pues un marcador que estos gangliósidos sean un marcador del diagnóstico, ¿no? O sea, encontrando el gangliósido se podría encontrar qué tipo de Guillain-Barré es. Se podría confirmar y se podría encontrar qué tipo de Guillain-Barré es. Lamentablemente esto no ha sido así, ¿no? Ustedes acá tienen las diferentes variantes del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? A y D, P, que es la variante clásica, la polideuropatía debilitante inflamatoria aguda, ¿ya? ANSA es la variante de la neuropatía motora sensitiva aguda, AMAN en la neuropatía motora axonal aguda, y también tiene el Millen-Fischer, ¿no?, MF. Y acá tienen otras que han aparecido y que siguen siendo consideradas, que están siendo consideradas
aguda sensitiva, la orofacial, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todas ellas se han encontrado diferentes gangliósidos que se superponen. Por ejemplo, GM1 no solamente se encuentra en una variante, se encuentra en diferentes, por ejemplo, en 2 o 3, 4 variantes. El GD1A tampoco se encuentra solo en una variante, sino se encuentra en varias variantes, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, no hay una especificidad entre un gangliósido encontrado, hallado en todo caso por las pruebas de laboratorio, y un tipo de síndrome de Guillain-Barré. No hay una especificidad. Ahora, relacionando la causa desencadenante del fenómeno autoinmune, que hemos dicho que en dos terceras partes son bacterias o virus, ¿no? Con estos anticuerpos antigangliósidos, tampoco, no es que un agente viral o bacteriano va a producir un solo tipo de gangliósido. No, no es así. Por ejemplo, el Campylobacter jejuni va a generar diferentes gangliósidos, GM1, GQ1B, GD1A, y que van a comprometer diferentes tipos de variantes de Guillain-Barré, ¿no? Diferentes tipos de... Y por ejemplo, el citomegalovirus van a generar también otros gangliósidos, ¿no? Es por eso que no ha trascendido más el tema del gangliósido, a pesar de ser muy importante, ¿no? Pero no ha trascendido. Entonces, acá ustedes tienen diferentes anticuerpos antigangliósidos, por ejemplo, los más importantes, GM1, GD1A, GT1A, G1Q1B, ¿no? Con diferentes formaciones de presentaciones clínicas, ¿no? Con diferentes formaciones de presentaciones clínicas. Entonces se concluye, según este artículo de 2018, en los modelos experimentales se ha encontrado la sobreposición inmunológica del mismo anticuerpo para las diferentes expresiones fenotípicas del síndrome de Guillain-Barré. Hay una sobreexposición. No es que un tipo de gangliósido está relacionado exclusivamente con una variante de Guillain-Barré y exclusivamente con un agente desencadenante del fenómeno autoinmune, sino que hay una sobreposición. Yendo a la parte clínica del Guillain-Barré, una escala que se ha usado y que sigue usando bastante es la clasificación funcional de Wiener, Hooker y Paradiso. Clasificación funcional de Wiener, Hooker y Paradiso. Acá tienen la publicación, ¿no?, de Paradiso en 1999 y de Wiener en 1988. ¿No? Que mejoró esta versión Paradiso, ¿no? Que mejoró la versión. Y clasifican estos autores, que hemos dicho que se están dando la historia, en 7 grupos: 0 que es normal y 6 que es la muerte, ¿no? Y de ahí una serie de intermedios crecientes, de grupos intermedios que van creciendo en su complejidad, ¿no? En su compromiso, ¿no? ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque esta clasificación se toma en cuenta actualmente para evaluar al paciente y para evaluar el momento de la oportunidad de tratar con inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿no? De la inmunoterapia de emergencia, ¿no? Entonces la pregunta, ¿a partir de cuándo se recomienda utilizar inmunoglobulina plasmaféresis? Cuando el paciente pasa a la etapa 3. O sea, cuando el paciente está en la fase ascendente, recuerden que el Guillain-Barré tiene 3 fases: fase ascendente, fase meseta y fase descendente. En la fase ascendente, cuando llega, según la clasificación funcional de Wiener, Hooker y Paradiso, al nivel 3. En la fase ascendente, cuando sobrepasa el nivel 3, ahí se indica la inmunoglobulina y plasmaféresis, ¿no? Revisemos ahora los criterios diagnósticos de Guillain-Barré, ¿no? Y para eso hay que mencionar a Afuri, uno de los grandes estudiosos de Guillain-Barré, ¿no? Ya hemos visto cómo ha estudiado a nivel mundial el Guillain-Barré con diferentes características, ¿no? Y a John, porque ellos hacen los criterios clínicos, diagnósticos para el síndrome de Guillain-Barré amplios, ¿no? Para los neurólogos, o para los médicos, digamos, neurólogos, ¿no? Entonces ellos lo clasifican, los criterios diagnósticos, rasgos requeridos para el diagnóstico. Recuerden que compromete la segunda neurona, entonces si compromete la segunda neurona debe haber arreflexia o hiporreflexia por lo menos, y lo otro,
que se caracteriza por una debilidad muscular progresiva, aguda, debilidad muscular aguda, progresiva, por eso está entre el cuadro de debilidad muscular aguda progresiva. Entonces esos son los dos criterios mayores, digamos así, para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré según Aruri Jones, ¿no? Y habría otros criterios que también fortalecen, digamos, el diagnóstico, como es la progresión de los síntomas hacia un máximo de 4 semanas. Estamos hablando de un cuadro agudo, no un cuadro subagudo ni crónico, que sea asimétrico. En este caso estamos hablando de Guillain-Barré clásico. Recuerden que esta publicación comienza en 1999 y recuerden que en la historia se tenía en cuenta la presentación clásica de Guillain-Barré. Y lo que sucedía en las últimas décadas es que han ido se ha ido considerando muchas presentaciones no clásicas o atípicas, digamos así, ¿no? Entonces, en lo clásico está que sea simétrico, ¿no? Simétrico, ¿no? Que no haya síntomas sensitivos, ¿no? Que después se encontró la zonal sensitiva, ¿no? Afectación de niveles craneales, especialmente la parálisis facial, ¿no? Comienza recuperación entre 2 a 4 semanas. Recuerden que hay una fase ascendente y una fase meseta y hay una recuperación, ¿no? Hay una recuperación, ¿no? Bueno, entonces hay rasgos que van a apoyar fuertemente el diagnóstico, que ustedes acá lo tienen consignado, ¿no? Entre ellos también estudio líquido cefalorraquídeo con la disociación albumino-citológica que hemos mencionado, que es el aumento de las proteínas, manteniendo la celularidad, el aumento de la proteína. Y acá, en estos criterios, también hay rasgos dudosos para el diagnóstico, o sea, que alejan del diagnóstico, por ejemplo, que en líquido cefalorraquídeo haya más de 50 células por milímetro cúbico. En este caso hay que pensar en una infección del sistema nervioso más que en Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, que más aún si hay poliborcos nucleares que hablan de una infección bacteriana, ¿no? La presencia de un nivel sensitivo nítido que no va a dar, digamos así, la característica de una mielopatía, digamos así, ¿no? Entonces acá hay rasgos dudosos por diagnóstico, ¿no? Y acá tienen rasgos que ya excluyen diagnóstico, ¿no? Si tenemos un cuadro sensitivo puro, sin compromiso motor, bueno, ese ya no es Guillain-Barré, porque recuerden que Guillain-Barré tiene que tener un compromiso motor, ¿no? Muy bien. En el 2011 se publica los otros criterios diagnósticos por Guillain-Barré, más simplificados, pero más operativos, mucho más simplificados, porque son criterios bien simplificados, pero que son más operativos, ¿no? Y que son más fáciles de retener y de manejar, ¿no? Para, no solamente ya para los neurólogos, sino ya, digamos así, para todos los médicos, ¿no? Y que se enseñaría para la salud pública. Estos criterios se han usado mucho para el brote de Guillain-Barré en 2018 y 2019, ¿no? Entonces, se habla ahí de 3 niveles de certeza, ¿no? El menor nivel de certeza es el nivel 3 y el mayor nivel de certeza es el nivel 1, ¿ya? Entonces, para llegar a un nivel 3 de certeza, se requiere la debilidad flácida bilateral. Se requiere la debilidad flácida bilateral. Debilidad flácida bilateral. Debilidad muscular aguda bilateral. Flácida. Y se requiere que los reflejos estén atenuados o ausentes. Ambas características son compromiso de segunda neurona motor. Compromiso de segunda neurona motor, que va del asta anterior de la médula hasta el músculo, ¿no? Fuera de estos dos, que se determina por el examen físico, ¿no? Por la historia, por la anamnesis, que la enfermedad tenga una parte ascendente y una parte descendente y una parte descendente, ¿no? O sea, la historia y la enfermedad, ¿no? Y un cuarto criterio, que es la ausencia de otro diagnóstico alternativo que puede explicar esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí se llega al nivel 3 de certeza. Este nivel 3 de certeza sirve para pesquisar los casos que pueden ser síndrome de Guillain-Barré, que pueden ser síndrome, ¿no? Que deben ser captados por hospitales, porque en hospitales tienen pues unidades, ¿no? En las cuales pueden tratar insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?
y también pueden tratar la enfermedad con inmunoglobulina como plasmaféresis, ¿no? Muy bien. Si a estos criterios, 4 criterios, le agregamos, acá está, le agregamos o un estudio de líquido cefalorraquídeo o un estudio de electromiografía que sea compatible, entonces pasa a nivel 2. Y si tiene ambos estudios de líquido cefalorraquídeo y de electromiografía compatible, sería un nivel 3. El estudio de líquido cefalorraquídeo compatible es lo que ya hemos estado mencionando. Un líquido cefalorraquídeo en el cual las proteínas estén elevadas, muy elevadas, pero sin embargo la celularidad se mantenga entre parámetros normales. Y el estudio electrofisiológico es un estudio que se hace con agujas, con electricidad, no es un estudio bonito. Si alguno de ustedes se lo ha hecho, ven que es molesto, que duele, ¿no? Y la cual se determina compromiso de diferentes nervios, ¿no? Y de raíz, que van a ser compatibles con el cuadro clínico neurológico. Este es lo clásico, pero también en el 2014 ha aparecido los criterios de Britton, el Britton trágico, los criterios de Britton, bueno, criterio de Britton clásico, ¿no? Ha aparecido los criterios de Britton, en el cual se ha agregado, se habla ya de 4 niveles de certeza, 4 niveles de certeza, ¿no? 4 niveles ya no de 3, sino de 4 niveles de certeza, ¿no? Entonces acá lo pongo como referencia. Esto todavía no se aplica de manera masiva, ya se sigue aplicando. Este es publicado en el año 2011, ¿no? Pero esto ya es publicado en 2014. Entonces hay 2 estudios estándar, ¿no?, que también están, por si acaso, en los criterios de Aubery. Acá están, en los criterios de Aubery, hallazgos típicos de los estudios neurofisiológicos y evaluación de la concentración de proteínas con celularidad normal, ¿ya? Y que obviamente definen de que en Britton pasa a nivel 2 y a nivel 1, ¿no? Si solo uno se confirma o si ambos se confirman, ¿no? Esos estudios son el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y el estudio de electromiografía, que vamos a pasar a comentar, ¿no? Entonces acá ustedes tienen los valores normales de líquido cefalorraquídeo, glucosa mayor de 40% de la glucosa en sangre, las proteínas que van de 15 a 30 miligramos, ¿no?, las células que van de 0 a 5, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el Guillain-Barré? Hay la famosa disociación albumino-citológica. La celularidad se va a mantener y más bien las proteínas van a aumentar. Y acá tienen un estudio del 2007, ¿no? Acá tienen con 51 pacientes, 35 pacientes en la cual se hace la punción lumbar, o sea, se extrae líquido cefalorraquídeo en la primera semana del cuadro clínico, del cuadro neurológico, de la debilidad flácida, y 26 pacientes en la cual se extrae el líquido cefalorraquídeo después de la primera semana, o sea, en la segunda semana, tercera semana, ¿no? Y pueden ver que si se extrae el líquido cefalorraquídeo, la positividad, o sea, la disociación albumino-citológica, en otras palabras, que las proteínas estén elevadas y que la celularidad se mantenga, es más o menos 23% en estos casos, o sea, de 5-1 de 4-1, ¿no? ¿Está bien? En cambio, si la extracción del líquido cefalorraquídeo es después de la segunda semana, la positividad es más o menos del 92%, de 10-9 más o menos, ¿no? De 10-9, ¿no? En neurología tenemos varios estudios, ¿no? Entre ellos tenemos la electromiografía y velocidad de conexión nerviosa, ¿no? También tenemos potenciales evocados, también tenemos Doppler, ¿no? También tenemos toxina botulínica, ¿no? Tenemos también el electroencefalograma. Tenemos que estos son los más conocidos. Bueno, este estudio de electromiografía, ¿no?, y velocidad de conducción nerviosa es un estudio muy importante para estudiar el nervio y el músculo. El nervio periférico y el músculo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la oportunidad del examen
para estudiar este nervio periférico o músculo, la oportunidad del examen. ¿Qué quiere decir la oportunidad del examen? El tiempo requerido para que este examen salga lo suficientemente positivo, ¿no? Lo suficientemente positivo. Entonces, si yo tengo una parálisis facial periférica, en la cual la indicara superior y la indicara inferior se paralizan, periférica, entonces la electromiografía es oportuno recién al sexto día. Si le tomo el primer día, probablemente salga negativo. Pero después de los 6 días podría salir positivo. Si yo tengo una lesión del nervio, por ejemplo, del nervio cubital, del nervio mediano, a partir del tercer día también podría haber una lectura a través de estudios de electromiografía positiva, ¿no? En el caso de la radiculopatía, que es el caso más o menos ya de Guillain-Barré, sería la tercera semana. Con esto no quiere decir que la primera y segunda semana no haya hallazgos. No, si no es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad se pierde. A veces la encuentra, a veces no. ¿Ya? Pero a partir de la tercera semana, prácticamente todo Guillain-Barré debe encontrarse los hallazgos electromiográficos compatibles con la enfermedad. Y para el diagnóstico electrofisiológico, ¿no? Se tiene los criterios de definición de Lanón, publicados en 1998, y que siguen siendo vigentes, que son los sitios que se siguen utilizando, ¿no? Y ahí tienen diferentes criterios, entre ellos reducción de la velocidad de conducción motora, bloqueo parcial de conducción, dispersión temporal, latencia distal prolongada, velocidad de conducción sensitiva, disminución de la amplitud. Todas estas características el electrofisiólogo evalúa y con eso va a determinar si realmente hay compromiso de las raíces y los nervios del paciente compatible con Guillain-Barré. Y dejamos en el último recuadro, que es la ausencia de la onda F o aumento de la latencia mínima de la onda F, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más tempranamente se puede encontrar en un paciente con Guillain-Barré, que es el que más precozmente se puede encontrar. Inclusive en la primera semana se puede encontrar ausencia de onda F. Estos son los dos convencionales, los dos estándar. Acá tiene, en 1994 se hizo resonancia magnética con contraste, no sin contraste, sino con contraste de la columna, ¿no?, de pacientes con Guillain-Barré. Y se encontró de que las raíces nerviosas, que acá no sé si lo logran ver, recuerden que esta es la médula, este es el cuerpo vertebral, de la médula nacen las raíces nerviosas, miren. Vamos por partes. Esta es la espalda, el dorso, ¿no? Y acá están las masas musculares que ustedes tienen en la espalda, acá tienen las apófisis espinosas, acá tienen la médula espinal y acá tienen los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces la médula espinal hacia la derecha y hacia la izquierda hacia la derecha y hacia la izquierda van a emerger las raíces nerviosas. Entonces acá tiene una resonancia normal, sin contraste, miren la raíz sin contraste, y acá tiene una raíz nerviosa pero con contraste, ¿no? Si ustedes aprecian, acá la raíz nerviosa está más empalidecida, pero acá, en cambio, está emblanquecida, o sea que, en otras palabras, que ha captado el contraste. Estoy hablando de una raíz nerviosa inflamada, por eso que capta contraste. Entonces, la resonancia magnética, las raíces nerviosas captan contraste porque están inflamadas, ¿no? Obviamente, este hallazgo tiene otro diagnóstico diferencial, ¿no? Sarcoidosis, linfoma, carcinoma de meninge, ¿no? Pero en el contexto de la debilidad muscular aguda, el diagnóstico principal es de lejos la polineuropatía debilitante, ¿no?, inflamatoria. También se puede hacer biopsia, ¿no? Y en este caso se escoge el nervio sural, por preferencia el nervio sural, entonces biopsia del nervio sural, ¿no? Y con la muestra se puede determinar si el paciente padece de una disminución con daño secundario del axón, una disminución con daño secundario del axón, ¿no?
¿no? Con macrófagos, con medida de infiltración y prioritaria, ¿no? Muy bien. Estos dos últimos estudios no se hacen de rutina, no se hacen prácticamente. ¿Ya? Inclusive están apareciendo la ultrasonografía para el diagnóstico de las raíces de nervios, ¿no? La ultrasonografía para el diagnóstico de raíces de nervios, ¿no? Entonces, para eso se toma en cuenta el área de sección transversa del nervio, el área de sección transversa del nervio. Acá ustedes tienen el nervio, ¿no? Y miden su área de sección transversa. Acá tienen el nervio y miden. Si logran ver el puntero, ¿no? ¿Se logra ver el puntero? Sí, doctor, sí se ve. El puntero se ve, ¿no? No se ve el puntero. Ya, perfecto. Entonces, acá tiene el área de sección transversa, ¿no? Mira, que lo pongo aumentado, ¿no? Entonces, acá viene el área de sección transversa con su ecoestructura bien redondita, ¿no? Bien redondita, ¿no? ¿No? Muy bien. Y abajo, tras la aplicación de la inmunoglobulina con recuperación clínica a los 3 meses que se formó emisión y de la innovación de la ecoestructura. Entonces, los estudios ultrasonográficos también se están planteando para Guillain-Barré, pero actualmente no son muy prácticos, y depende de mucho del operador, ¿no? Vamos ahora, para terminar esta clase, al tratamiento para terminar esta clase, tratamiento Solo para corregir mis diapositivas nada más. Vamos al tratamiento de Guillain-Barré, ¿no? El gran temor del síndrome de Guillain-Barré, y es así porque de 4 o de 5, 1 van a la falla respiratoria en su evolución natural. De 4 o 5, 1 en su evolución natural van a ir a la falla respiratoria. Por consiguiente, el gran temor que tienen los médicos, los emergencistas, ¿no? los neurólogos, es que el paciente vaya a la falla respiratoria. No todos van, pero de 4 a 5, 1 van a la falla respiratoria, ¿no? Y recuerden, pues, si un paciente va a la falla respiratoria y no hay soporte ventilatorio en el hospital, o si estuviéramos en otro sitio donde la tecnología no habría avanzado, entonces el paciente fallecería, pues, ¿no? Fallecería, ¿no? ¿Pero bien? Actualmente hay soporte ventilatorio, hay unidades de cuidados intensivos que hacen que esos pacientes sobrevivan, digamos, ¿no? Ese es el gran temor. Y el otro gran temor son los síntomas disautonómicos, ¿no? Son los síntomas disautonómicos, ¿no? Afecta el sistema nervioso autónomo periférico, entonces produce disautonomía, ¿no? Sobre todo la disautonomía del ritmo cardíaco, ¿no? Acá, para revisar de nuevo la clasificación funcional de Wiener, Haeckel y Paraíso, recordar que son 7 niveles, del 0 normal al 6 de muerte, y observen siempre el verde, el 3, capacidad de realizar la marcha de por lo menos 5 metros con ayuda externa, porque se ha estandarizado que a partir de este nivel se debe dar la inmunoglobulina y la plasmaféresis, ¿no? Entonces recordemos, tenemos un paciente que en 2/3 partes ha tenido antecedentes de una infección respiratoria o gastrointestinal de naturaleza viral o bacteriana, que después va a traer una respuesta autoinmune, ¿no? Y que después de esta respuesta autoinmune va a traer un cuadro clínico neurológico, obligadamente motor. Puede ser de otra forma, pero obligadamente motor, donde va a haber una curva ascendente, una meseta y una curva descendente. La curva ascendente verticalizada, la curva descendente horizontalizada, ¿no? Entonces, a mí me preocupa siempre la etapa ascendente, porque yo no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Y yo no sé si va a llegar al extremo de comprometer la mecánica ventilatoria y llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria, entendiendo que de 4 o 5, 1 tiene esa evolución natural, y si no hay
Si no se tiene todo el equipo en el cual está el emergencista, el médico internista, o el anestesiólogo, o el tuber, ¿no? Y la unidad de donde está el emergencista, el intensivista, el médico internista que lo vigile, ¿no? Entonces el paciente puede fallecer, ¿no? Obviamente con todo el personal, con las enfermeras, todo, ¿no? Bien, entonces, si está en etapa 70 y llega a clasificación funcional de Hooker, de Wiener, Hooker y Paraíso 3, entonces ahí es donde yo le indico inmunoglobulina o plasmaféresis. Inmunoglobulina o plasmaféresis. Se dice que según esta bibliografía del 2004 o del 2004, puede modificar la evolución de la enfermedad y disminuir la morbilidad y la mortalidad. Ambos, ¿no? Ambos. Y según esta bibliografía de Hooker del 2007, ambos han demostrado similar eficacia. La inmunoglobulina y la plasmaféresis. Ambos. ¿No? Acá tienen ustedes lo que es la inmunoglobulina. Entonces revisemos un poco ambos. Entonces comencemos con la inmunoglobulina, ¿no? La administración de inmunoglobulina, ¿no? Hay dos formas: administrar 2 gramos por kilogramo de infusión continua, dividida en 2 días, o 0,4 gramos por kilogramo día, dividido en 5 días. ¿Vale? O en 2 días o en 5 días. Y desde que yo he llegado al hospital siempre me he dado 5 días, ¿no? Y es más, ya en el 2016 aparece una bibliografía que recomienda 5 días, más que 2 días, ¿no? Y fundamentalmente porque al administrar 5 días reduce la presencia de efectos adversos, ¿no? Administrar 5 días reduce la presencia de efectos adversos. Entonces la inmunoglobulina, según esta bibliografía, entonces puede administrar en 5 días, 0,4 kilogramos por día, ¿no? Para evitar para atenuar los efectos adversos a la inmunoglobulina. El otro tratamiento hemos dicho que es la plasmaféresis. En el papel parecieran iguales, pero en la práctica la plasmaféresis es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay que llamar al profesional de hematología, ¿no? Que es el que maneja la máquina de la plasmaféresis, o sea, es una máquina. O sea, para esto tenemos que llamar a un especialista, que es el hematólogo, y el hematólogo debe contar con una máquina, que es la plasmaféresis, para hacer la plasmaféresis, ¿no? Y no solamente eso, sino que el hematólogo va a llamar al intensivista para que le haga un catéter central, ¿no? Donde pueda administrarse intercambio de la plasmaféresis. En cambio, en la inmunoglobulina es un trabajo que se hace el neurólogo con la enfermera, ¿no? En los hospitales hay enfermeras que ya saben su administración, se da la indicación y lo hacen, ¿no? Ya. Muy bien. Esta plasmaféresis debe realizarse, igual que la inmunoglobulina, debe realizarse lo más temprano. Toda la literatura está de acuerdo que en la primera semana estos tratamientos tienen una fuerte recomendación. A partir de la segunda semana su recomendación es relativa, y a partir de la tercera semana ya su recomendación es discutible. La primera semana no hay duda, la segunda es relativa y la tercera ya es discutible, ¿no? Se puede administrar de 2 sesiones a 5 sesiones, ¿no? La literatura habla de 2 a 5 sesiones, ¿no? Los casos más leves 2 y los casos más severos 5, ¿no? Y los recambios van de 40 centímetros cúbicos por kilogramo de peso en cada sesión, ¿no? Y no se hacen de días corridos, sino se hacen de días alternos. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no, ¿no? Así se hace. Acá tiene un estudio del 2014 en el cual comparan la plasmaféresis e inmunoglobulina. Y justamente también se llega a la conclusión que nosotros por experiencia hemos tenido hace muchos años, por experiencia administrábamos 5 y por experiencia también leíamos la inmunoglobulina, pero ya hay artículos que están demostrando que eso tiene su ventaja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la necesidad de un equipo especializado y personal calificado se requiere en la plasmaféresis, ¿no? Se necesita llamar al hematólogo, necesitas tener la máquina
y inclusive tendría que llamar al intensivista, ¿no? En cambio, la inmunoglobulina es más práctica. Muy bien. No quiere decir que no utilicemos la plasmaféresis también, si es que no hay inmunidad se utiliza, porque recuerda que estamos hablando de un medicamento muy costosísimo. Cuando estuvimos en la pandemia, en el brote de Guillain-Barré, cuando estuvimos en el brote de Guillain-Barré, ¿no? Tratamiento es pues la inmunoglobulina, entonces se hizo presupuesto, ¿no? Y bueno, primero se informaba un poco, ¿no? O tratamiento de 5 días va a ser un equivalente a más o menos $10.000. O sea, son tratamientos costosísimos, ¿no? Abajo tienen ustedes los efectos secundarios que refiere esta bibliografía tanto para la plasmaféresis como para la inmunoglobulina, ¿no? En la plasmaféresis hay que tener mucho cuidado con las alteraciones hemodinámicas, recuerdo que son recambio, y en la inmunoglobulina, acá se mencionan varias, pero sí se tiene mucho cuidado con la alergia, ¿no? Y acá tienen otra biografía en la cual encuentran ventajas de la inmunoglobulina frente a la plasmaféresis. Entonces acá tienen un estudio del 2001 en niños, en la cual comparan inmunoglobulina y plasmaféresis, ¿no? Y mostrando una más rápida mejoría con inmunoglobulina, ¿no? Y acá tienen otro estudio ya del 2015, ¿no? De 962 pacientes, en la cual se demostró que la estancia hospitalaria fue mayor en el grupo de pacientes con plasmaféresis que en el grupo con inmunoglobulina, ¿no? Unos 20 días a 14 días más o menos, 20 días a 14 días. Entonces tienen dos argumentos, bueno, dos estudios que argumentan una discreta ventaja, ¿no? De la inmunoglobulina sobre el plasmaféresis. Como decía, el problema de Guillain-Barré que puede comprometer el músculo de la mecánica ventilatoria, sobre todo, también vulvares, pero sobre todo la mecánica ventilatoria, y que puede llevar a insuficiencia respiratoria aguda. Por eso que estos pacientes, cuando comienza esa enfermedad, ¿no? Es preferible vigilarlos en la unidad, vigilarlos en una unidad del hospital, ¿no? De tal manera que si empieza a tener insuficiencia respiratoria, se le intuba, ¿no? Y si empieza a progresar su enfermedad según la escala de Paradiso a nivel 3, se le coloca su inmunoglobulina y su plasmaféresis. Entonces la vigilancia sobre todo se da en la primera etapa. Ya en la etapa meseta, ya no tanto, y la etapa de regresión menos, ¿no? En la etapa ascendente sí hay que tener bastante cautela para el manejo de estos pacientes, ¿no? Acá van a ver unos criterios para ver el ingreso de un síndrome de Guillain-Barré para la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Acá tiene, cuando la capacidad vital es inferior a 12 mililitros por kilogramo, ¿no? Cuando el paciente tiene mayor capacidad vital, 18-20, pero la clínica es peor, o sea, fatiga diafragmática, taquiña, diaforesis. O sea, en otras palabras, los clínicos, los emergencistas, los neumólogos, médicos internistas, etc., no solamente se basan por parámetros espirométricos, ¿no? Sino por la clínica. También ayuda a la clínica, ¿no? O sea, si hay signo de fatiga diafragmática, ¿no? Taquiña, ¿no? ¿Está bien? Otro criterio es cuando hay tos escasa, tendencia a acumular secreciones en vías respiratorias y hay neumonía de aspiración, ¿no? Otro criterio, ¿no? Otro criterio ya es cuando, hemos dicho que sobre todo compromete los músculos de la mecánica ventilatoria, pero también los pulmonares, a veces, ¿no? Entonces puede haber trastornos de la difusión, ¿no? Y ese es otro criterio, ¿no? Obviamente si hay disautonomía, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las arritmias y los bloqueos cardíacos, ¿no? Sepsis, neumonía, dolor torácico, hipotensión. Muy bien. Acá ustedes tienen los volúmenes pulmonares, el volumen corriente o tidal, que es más o menos 400 a 500 centímetros cúbicos, que es lo que constantemente nosotros intercambiamos para un estado basal, un estado normal, o ahorita en un estado basal. Pero si nosotros nos vamos al estrés o nos vamos al ejercicio, podemos hacer uso del volumen de reserva inspiratorio, que ven acá, volumen de reserva inspiratorio,
que es más o menos 2.000 centímetros cúbicos, y del volumen de reserva expiratorio, que es más o menos 1.100 centímetros cúbicos, si uno va a un extremo, ¿no? El volumen residual nunca se toca, siempre va a estar ahí, no se toca, ¿no? Es por eso que la capacidad vital no incluye el volumen residual. La capacidad vital, en resumen, cuando uno está en un estado basal, utiliza el volumen corriente, y cuando uno está en estrés, está en superactividad, ¿no? De superestrés, superactividad, puede llegar al máximo de utilizar su capacidad vital. Acá ustedes tienen ya una persona normal, una persona en riesgo y hay un paciente con insuficiencia respiratoria. Estos parámetros ahora son un poco más familiares para ustedes, ¿no? Porque ya con lo que es esta pandemia, ¿no? De coronavirus, ¿no? De COVID-19, de SARS-2, ¿no? Entonces, cuyo riesgo también es la insuficiencia respiratoria. Entonces se ha generalizado el uso del oxímetro de pulso, y también ha empezado a hacer de conocimiento el tratamiento oxigenatorio, ¿no? Oxigenatorio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces acá tiene una persona normal con saturación de oxígeno. Recuerden que esto ustedes lo pueden obtener por el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso mayor del 97%, eso es lo normal. Una persona debe tener 97, 98, 99, ¿no? Ahora, si una persona es anciana o tiene ya problemas respiratorios crónicos, de repente puede ser 96, 95 su estado basal. Pero nosotros que estamos acá debemos tener todo mayor de 97, ¿no? El riesgo es cuando ya es menor de 97 con suplemento de oxígeno. En este riesgo ya algunos lo intuban o algunos no. Pero acá, en el tercer escenario, sí debe ser intubado, ¿no? O sea, a pesar de suplemento de oxígeno, no sube el 95%, ¿no? No sube el 95%. Acá tiene la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, ¿no? Recuerden que por mayor de 75 es no normal, ¿no? Acá tiene el PAFI y la presión arterial de oxígeno menor a 75 ya va a insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Bueno, uno hace un estudio de tórax, que esté normal, pero que haya atelectasia y que también haya infiltrado, ¿no? La integridad de la orofaringe, ¿no? La ventilación, ¿no? Entonces acá tienen parámetros cuando no se intuba, cuando se puede intubar o no, dependiendo ya del criterio, y cuando sí tiene que intubarse, ¿no? Ojo que si se puede intubar o no, dependiendo del criterio, no quiere decir que si no se intuba, no se va a estar alerta, se tiene que estar alerta, porque en cualquier momento se puede intubar, como que a veces no se intuba. O sea, nosotros a veces tuvimos pacientes que están ya con insuficiencia respiratoria y los ponemos en la unidad, ¿no? Con determinado. A veces no llegan a intubarse y se logran salvar de intubación, pero están en constante vigilancia, ¿no? Obviamente la ventilación mecánica salva al paciente si la insuficiencia respiratoria es severa, pues, ¿no? Y lo condena, pues, en días o en horas, ¿no? A llevarlo a una muerte por hipoxemia, ¿no? Pero el uso de la máquina, de todas maneras, ya de sí, prolonga el día de estancia hospitalaria. Miren, sin ventilación mecánica, 4 días de estancia hospitalaria, según esta investigación del 2001, con ventilación mecánica 57 días, ¿no? Prolonga, ¿no? Y el pronóstico de los que están con ventilación mecánica obviamente es más sombrío respecto a los pacientes que no llegaron a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ventilación mecánica es un salvataje, digamos, a estos pacientes que llegan a insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria aguda severa, obviamente que entre a la ventilación mecánica tampoco no quiere decir necesariamente que se salvar al paciente, ¿no? Y acá tienen ustedes factores del mal pronóstico del Guillain-Barré, edad mayor de 60 años,
progresión rápida de la enfermedad, extensión y severidad del daño axonal, ¿no? Cuando hay una enfermedad cardiorrespiratoria persistente, ¿no? Cometemos la severidad axonal, ¿no? Recuerde que lo más suave, la variante, digamos así, que menos compromete son las variantes deminizantes, ¿no? O sea, que afectan la envoltura del axón. Pero las variantes axonales que afectan el axón, sí son las que pueden dejar más secuelas, que pueden tener mayor compromiso. Cuando el tratamiento es tardío, estamos hablando de tratamiento de inmunoglobulina gamma-feres, que hemos dicho que puede modificar la enfermedad hasta una tercera parte, ¿no? Cuando hay antecedentes de gastroenteritis, porque esta gastroenteritis la más frecuentemente es por Campylobacter jejuni, ¿no? Y Campylobacter jejuni suele dar presentaciones axonales, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, si la disociación albúmina citológica es muy acentuada, o sea, excesivamente las proteínas están elevadas, manteniendo la celularidad dentro del rango, también es un buen indicador, es un indicador de factor de mal pronóstico. Bueno, terminemos esta exposición revisando un poco la epidemiología de esta enfermedad que ha sido muy importante en el año 2018 y 2019 a raíz de dos grandes brotes que hubo en el Perú. Observen, la incidencia a nivel mundial va de 0,4 a 3,25 casos por 100.000 personas. 0,4 a 3,25 casos por 100.000 personas. ¿Está bien? Aumentar con la edad, ¿no? En personas mayores también, y es ligeramente más frecuente en los hombres, ¿no? Pero observen, 0,4 a 3,25. En el Perú este es casi 1, en el Perú este es casi 1. Y es importante saber esa incidencia, porque de acuerdo a eso se hacen las alertas epidemiológicas, se hacen las alertas epidemiológicas. Como decíamos, más o menos de 4 en 1, de 4 en 1, llegan a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Llegan a la insuficiencia, o sea, no todos van a insuficiencia respiratoria, pero de 4 en 1, ¿no? Alrededor del 25% de los pacientes mejoran y pueden incorporarse a su actividad habitual, mientras que un 15% queda con secuelas y algunas con secuelas graves. Según esta bibliografía de Roper en 1991, habría una mortalidad que va de 3 a 15%. Esta mortalidad se está bajando por el diagnóstico más temprano de Guillain-Barré, por el uso de las inmunoglobulinas y plasmaféresis, y por contar ya con soporte ventilatorio y la unidad de cuidados intensivos, y el conocimiento también de la enfermedad. Acá ustedes tienen la frecuencia de Guillain-Barré en diferentes hospitales en México, ¿no? En el año 2000, con una casuística de 467 casos en México, lo tienen por diferentes meses, enero, febrero, marzo. Y es casi similar, solamente el exceso en septiembre, ¿no? 467 casos en México el año 2010, ¿no? Acá tienen otra bibliografía del 2018, en la cual estiman la mortalidad de Guillain-Barré en 4 a 8%, si comparamos con esta 3 a 15, pero este es del 91, este ya es del 2018, por eso digo que se está tendiendo a disminuir la mortalidad, ¿no? Se considera que más del 20% de los pacientes llegan a requerir ventilación mecánica, hemos dicho que de 4 a 1 promedio, más o menos, 25% sí, ¿no? Y que alrededor del 40% necesitan hospitalización y requieren rehabilitación. Aproximadamente el 80% se recupera adecuadamente, pero siempre hay un grupo pues, que queda con neuropatías, otros daños, ¿no? Acá también tiene, en este estudio en México del año 2010, 467, la afección, pero según un grupo etario, ¿no? La afección según un grupo etario, ¿no?
y pueden observar que a mayor edad suele haber mayor afección de este síndrome de Guillain-Barré en el caso de México. Como decíamos, los agentes desencadenantes de la respuesta inmune, porque la enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, pero hay agentes desencadenantes de esta respuesta inmune. En 2/3 partes son bacterias o virus, en 2/3 partes son bacterias y virus, ¿no?, que afectan la parte respiratoria y la parte gastrointestinal, ¿no? Entonces acá tienen numerosos estudios para ver más o menos esos agentes, ¿no? Y a la cabeza va el Campylobacter jejuni, responsable del 20-50% de los casos, ¿no? Acá usted tiene al Campylobacter jejuni en microscopía electrónica, ¿no? En microscopía electrónica, ¿no? Es una bacteria gram negativa, ¿no? Acá lo tienen. También tienen otros agentes que están consensuados también en casi la mayoría de estudios: citomegalovirus, 5-22%, el Epstein-Barr, 10%, Haemophilus influenza, 2-13%, y otros, ¿no? Lo que está apareciendo en estos últimos años es que se está asociando también Guillain-Barré a cirugías, a traumatismos, a neoplasias y a gestantes. Cirugías, traumatismos, neoplasias y gestantes, ¿no?, como desencadenantes. Porque acá estos son casos aislados, ¿no? Y se presupone que desencadenan una respuesta autoinmune, pero no se tiene todavía claro ese grupo de casos. No se tiene claro todavía ese grupo de casos, ¿no? De cirugías, traumatismos, neoplasias o gestantes, no se tiene todavía claro. 0,25-0,65 casos por cada 100.000 son únicamente atribuidos a Campylobacter jejuni. Recuerden que es el principal agente que se le atribuye, ¿no? Y acá tenemos una bibliografía del 2011, ¿no? Y fuera de su ámbito natural, ¿no?, en la cual bacterias y virus en 2/3 partes se encadenan en la respuesta autoinmune, lo que salió fuera de su ámbito natural fue la vacuna. Lo primero que salió fue la vacunación, ¿no? Entonces, cuando se crearon vacunas, por ejemplo, contra la influenza H1N1 o contra la poliomielitis, por ejemplo, acá estamos poniendo otro ejemplo, se encontraron que las personas vacunadas, en un pequeño porcentaje de casos, podrían presentar este síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En el caso de la influenza H1N1 del 2009, no se reportó, según esta bibliografía de Vandenberg, de 2014 en la revista Nature, ¿no?, 1.6 casos por 100.000, ¿no? Y en cuanto a la poliomielitis, un caso por 850.000. O sea, casi igual como la poliomielitis prácticamente, ¿no? Casi igual, o sea, como el riesgo de vacunarse, ¿no? De vacunarse que se tiene, ¿no? El riesgo de vacunarse, ¿no? El dengue es un caso especial porque las complicaciones neurológicas del dengue son raras y representan menos 0,5% de casos, pero sin embargo, de 0,5% de casos, 30% presentan el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y si hemos visto casos en el hospital que trabajamos, ¿no?, de dengue traído del oriente de nuestro país, ¿no? Antes del brote del 2018 y 2019 que hubo en el Perú, sobre todo el 2019, pues alarmó a Latinoamérica. Hubo un brote muy conocido, que es el brote de la Polinesia, ¿no? El brote de la Polinesia, ¿no? Entonces acá tiene el brote de la Polinesia, como aumentó dramáticamente, asociado este brote con el virus del Zika, el virus de Zika, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el virus de Zika, ¿de qué familia forma parte? Forma parte de la familia Arbovirus, en la cual hay tres grupos, ¿no? El segundo grupo es el Flaviviridae, donde estaría el virus de Zika, la fiebre amarilla y el dengue, ¿no? Ahí estarían esos tres, ¿no? El chikungunya estaría en la familia Rogaviridae, ¿no? Acá también tienen los propios arbovirus, pero ya no en sus subdivisiones, ¿no?
sino en su presentación clínica, ¿no? En su presentación clínica. Y lo que darían cuadros de fiebre y mialgia como síntomas cardinales estaría el virus de Zika, pero también el dengue, el orecuche, ¿no? No, el dengue y el orecuche. En cambio, lo que darían artritis y exantema estaría el chikungunya, ¿no? Y lo que daría la fiebre hemorrágica, la temible fiebre hemorrágica, ahí tendríamos el dengue y la fiebre amarilla. Ahora, ¿por qué es importante este virus de Zika? ¿No? Porque es importante, y acá lo ven, ¿no? Porque hay una asociación entre enfermedades Zika y el síndrome de Guillain-Barré, estimado así una incidencia de 1 por cada 4.000 pacientes infectados. O sea, de cada 4.000 pacientes infectados por el virus de Zika, 1 hacía el síndrome de Guillain-Barré, que era mucho más alto que lo que hemos hablado en el caso de la influenza H1 o el de la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Y este brote en la Polinesia francesa, obligó pues a que la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, acá lo ven, en el año 2016, que junte y haga recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para enfrentar el Guillain-Barré, ¿no? Entonces, acá tienen 5 recomendaciones de la Organización Mundial de Salud en 2016, ¿no? Los profesionales sanitarios deben realizar capacitación para reconocer, evaluar, tratar a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Concretamente se debe abordar las capacidades para la exploración neurológica. Recuerden que esto va a causar una debilidad muscular aguda, flácida, donde va a haber los reflejos disminuidos, el tono disminuido, ¿no? ¿Okay? Y el tratamiento agudo. Recuerden que es importante observar en la fase ascendente porque de 4, uno va a llegar a insuficiencia respiratoria. Y recuerden que hay que tener en cuenta esa escala de bucles y paraíso, porque que va de 0 a 6, de 0 a 5, porque si avanza y llega al 3, está bien indicado la inmunoglobulina y plasmaféresis para modificar en una tercera parte de la enfermedad. Y recuerde que estos pacientes tienen que estar hipervigilados en la fase ascendente, ya no tanto en la fase meseta, ni menos en la fase descendente, pero en la fase ascendente tienen que estar hipervigilados porque pueden llevar a insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la forma de salvar a estos pacientes en esos casos ya es la intubación, ¿no? Muy bien. Para la sociedad y para los médicos que trabajamos a todo el Perú, recuerden que se tienen los criterios de Britton, que son los más simplificados, ¿no? Los más simplificados, ¿no? Que son 4 para el nivel 3, 5 para el nivel de certeza 2 y 6 para el nivel de certeza 1, ¿no? 4 son para el nivel de certeza 3, ¿no? 4, ¿no? En la cual está estudiar otras enfermedades, en la cual está la evolución de la enfermedad que tiene que ver ascendente, etc., ¿no? En la cual están los criterios clínicos, ¿no? de compromiso de reflejo y de debilidad aguda, ¿no? Muy bien. Y si agregamos a nivel 2, se le agrega un estudio o electromiográfico o de función lumbar positiva, ¿no? Y si pasamos a nivel 1, ambos tienen que ser positivos, ¿no? Es importante entender de que estos pacientes fallecen sobre todo por insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Pero también por disautonomía. Y entre la disautonomía, la temeraria es el compromiso del ritmo cardíaco que puede llevar a una arritmia cardíaca. Y un tercero, que hasta ahora no lo hemos mencionado, recuerden que lleva a una paraparesia en algunos casos, ¿no? Entonces puede formar coágulos, ¿no? Puede formar coágulos y que puede llevar al pulmón trayendo una trombosis pulmonar, En este contexto, pacientes con Guillain-Barré que cursan por una paraparesia, por una paraplegia, se anticoagula profilácticamente, hasta que pueda mover adecuadamente las extremidades, ¿no? El uso de inmunoglobulina plasmaféresis sabemos que es muy costosísimo, que demanda personal muy especializado. Es por eso que esta enfermedad
si bien es cierto, es tratado, es captado, digamos, en establecimientos de salud de todo el país, muchas veces se tiene que resolver en los hospitales con la inmunoglobulina plasmaférica y con la intubación, ¿no? Y para la intubación, pues se requiere, pues aparte de todos, de especialistas y personal de salud, pues se cuente con camas, ¿no? Con camas disponibles, ¿no? De ventilación mecánica, ¿no? También, no solamente la Organización Mundial de la Salud, también dio indicaciones para la prevención de la infección por arbovirus y flavivirus. Ustedes acá tienen el Aedes aegypti, que es el portador del virus del dengue, de la fiebre amarilla, pero también de la chikungunya, la fiebre zika y el virus mayar. Este es el famoso Aedes aegypti, ¿no? Entonces, como este es el portador, entonces hay que controlar a este Aedes aegypti. Entonces, la Organización Mundial de Salud también da 5 indicaciones para que los pueblos, para que los gobiernos puedan controlar a este vector, ¿no? Utilizar repelentes de insectos, ¿no? Regularmente ponerse ropa clara que cubre el máximo del cuerpo, emplear barreras físicas, ¿no? Pantallas protectoras, puertas y ventanas cerradas. Creo que todos conocemos los mosquiteros, por lo menos yo conocí cuando fui al Oriente, ahí se usan mucho los mosquiteros, ¿no? Recuerda que estos Aedes aegypti están en las aguas emposadas, por eso los contenedores que acumulan agua con jugos, y demás macetas, esos tienen que ser constantemente limpiados totalmente, ¿no? También limpiar, eliminar otros posibles que los mosquitos como macetas neumáticos usando neumáticos y canales. Muy bien, hasta acá mi exposición. Si hubiera alguna pregunta, a ver, vamos a dejar de compartir. Creo que ya no alcanza para otro. ¿Alguna pregunta sobre Guillain-Barré? Vamos a ver. Otra consulta. La epidemia de Guillain-Barré, el brote del Guillain-Barré que ocurrió últimamente en el Perú, ¿cuál fue el factor desencadenante, doctor? ¿Cuál fue el factor desencadenante del brote de Guillain-Barré en el Perú? Mira, yo no sé si tiene claro por qué se desencadena, ¿no? Pero sí hay una variación climática, variación de acuerdo a las estaciones, ¿no? Es una respuesta. La otra se pensó que inicialmente era por el Zika, pero después se descartó que era el Zika y que era un enterovirus el desencadenante, por lo menos de un grupo de ellas, ¿no? También en 2020 se presume que podría haber habido también un Guillain-Barré, pero solamente que ha sido enmascarado pues, por el coronavirus, ¿no? Eso lo sabemos nosotros en los hospitales, ¿no? Porque también hay casos, ahí donde llegan estos casos, ¿no? Eso es lo que te podría transmitir, ¿no? Otra pregunta. Gracias, doctor. Doc, buenas tardes. ¿Hay alguna diferencia entre miastenia gravis y esa enfermedad de la que estamos hablando? Miastenia gravis. Mire, lo pueden plantear como debilidad muscular aguda o no. O sea, como un cuadro de debilidad muscular aguda. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las causas principales de la debilidad muscular aguda? ¿No? Recuerda O en todo caso, la diferenciación de la clínica, doctor. Claro. Justamente ese voy, para más o menos tener una respuesta más orgánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de síndrome confusional? ¿Cuál es la causa de la paraplegia? En todo caso, ¿cuál es la causa de la debilidad, cuáles son las causas de debilidad muscular aguda? Actualmente las dos más importantes son el Guillain-Barré y la miastenia gravis, ¿no? Las dos más importantes son ambas, ¿no?
Y ambos son importantes porque pueden llevar a insuficiencia respiratoria trayendo la muerte, ¿no? Es más, ambas estarían dentro de las 4 emergencias neurológicas, ¿no? La primera emergencia neurológica son los accidentes cerebrovasculares, ¿no? No las hemorragias y los infartos, ¿no? Cerebrales, ¿no? La segunda, las infecciones del sistema nervioso central, la meningoencefalitis, ¿no? Un tercer grupo sería el estatus epiléptico, no la epilepsia, no la crisis epiléptica, sino el estatus epiléptico. Y una cuarta emergencia justamente son la insuficiencia respiratoria por debilidad muscular aguda. Así de importantes son estas dos, por eso son consideradas dentro de las más importantes emergencias que manejan los neurólogos. Veamos la diferencia. En uno, el compromiso estaría en las raíces y el nervio, ¿no? En las raíces y el nervio. Y en el otro, en la unión entre el nervio y el músculo, en la placa motora. Recuerden que la segunda neurona va a dar hipotonía, hiporreflexia, ¿no? Hipotrofia, más temprano, más rápidamente que la primera neurona, y puede dar inclusive fasciculaciones, ¿no? Eso va a dar la segunda neurona. ¿También? En estos pacientes usted tiene que encontrar características de segunda neurona, no van a encontrar características de primera neurona, que es la hiperreflexia, la hipertonía. ¿Ok? Y recuerden que mientras más cercano al polo del asta anterior de la médula, más notoriamente estos pacientes van a presentar este cuadro clínico. En otras palabras, en el polo del músculo esquelético, esta presentación de segunda neurona escasamente lo van a encontrar, o inclusive no lo encuentran. ¿Me explico? No. En cambio, en el polo del asta anterior sí. Y en el polo del asta anterior, en el asta anterior está la poliomielitis y está la esclerosis lateral amiotrófica. Si ustedes han tenido oportunidad de ver esclerosis lateral amiotrófica, van a encontrar una paciente pues, con un compromiso de trofismo severo, hipotrofia severa, ¿no? Y de ahí sigue lo que comprometen las raíces y nervios. Ahí estaría el Guillain-Barré. Entonces Guillain-Barré sí tiene una clínica clara de segunda neurona, hiporreflexia, reflexia e hipotonía. En cambio, la miastenia ya estaría en la unión del nervio con el músculo, prácticamente en el otro polo. Entonces, si usted le hace los reflejos a la miastenia, a veces lo puede encontrar normal. Si todos ven el tono, lo puede encontrar normal, ¿no? Lo puede encontrar normal. Bueno, vamos a la evolución. El Guillain-Barré tiene una evolución así, en tres tiempos, ¿no? Una etapa ascendente verticalizada, una meseta, ¿no? Y una etapa descendente horizontalizada, ¿no? Una etapa descendente horizontalizada. ¿Okay? En cambio, la miastenia es una debilidad ondulante. Debilidad ondulante crónica. Debilidad ondulante crónica. Años está, pues, ¿no? Pero en debilidad ondulante. ¿Qué quiere decir debilidad ondulante? Son pacientes que va a haber días, semanas o meses que pueden hasta estar normal, ¿no? Pero también puede haber días o horas que pueden tener acentuación de la debilidad, y parece inclusive parálisis, ¿no? Y es más, esta acentuación de la debilidad se va a complicar más si estos pacientes se descompensan, ¿no? Y puede llevar a la crisis miasténica si estos pacientes van a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Ambos son enfermedades autoinmunes, en eso está la semejanza. Ambos son emergencias y ambos son enfermedades autoinmunes, ¿no? Hemos visto que Guillain-Barré previamente en 2/3 partes está identificado una infección viral y bacteriana, y en la miastenia grave, la gran mayoría de miastenia grave es autoinmune. También por si acaso hay una miastenia gravis genética, que es una pequeña minoría, muy pequeña minoría, ¿ya? En cambio, la gran mayoría es autoinmune. Ahora, respecto al tratamiento de Guillain-Barré, está claro, ¿no? Si asciende al extremo que puede empezar a poner en riesgo la vida del paciente, en la escala que hemos mencionado, pasa a un nivel 3 y usa inmunoglobulina plasmaféresis, ¿no?
Y si el paciente entra en insuficiencia respiratoria, se tiene que intubar al paciente, ¿no? Y complementariamente recuerden que el Guillain-Barré compromete las raíces y nervios, o sea, puede cursar con dolor a comprometer raíces. En este caso se han modulado a la cabeza gabapentina, pero también pregabalina o carbamazepina. Y también si este paciente presenta debilidad en miembros inferiores, presenta paraplegia, requiere una anticoagulación profiláctica para evitar la formación de trombos que asciendan hacia los pulmones, ¿no? Y si bien es cierto, de 4, uno da disautonomía, esa disautonomía tiene que ser vigilado, ¿no? Esa disotomía puede ser cambios de presión, cambios de temperatura, cambios de frecuencia cardíaca, ¿no? O también cambios de la parte intestinal, ¿no? U otros cambios, ¿no? Entonces, de ahí lo más importante son los cambios de ritmos, en el sentido que puede producir una arritmia ventricular. Bien raro, pero hay que vigilarlo, pues, ¿no? Eso también necesita una vigilancia. En cambio, la miastenia, lo que se trata más bien con periostinina, que es un sintomático que puede responder en la mayoría de casos bastante bien, pero si no, se usa ya inmunosupresión, ¿no? Inicialmente con corticoides y después con otros inmunosupresores, ¿no? Lo que ellos cambian de la miastenia es el uso de la timectomía, ¿no? La timectomía, que es un procedimiento quirúrgico para modificar la evolución de la enfermedad. Y estos miasténicos, cuando se compensan, pueden llegar a crisis miasténica y también necesitan pues, intubarse y la unidad de cuidados intensivos o previamente usar también las inmunoglobulinas y plasmaféresis en las emergencias de la crisis miasténica, ¿no? Muy bien, otra pregunta